sobre esta reapertura en los comercios y establecimientos que se ubican en el centro de la capital. Nos comunicamos con Dunia Ludlow, quien es la coordinadora general de la Autoridad del Centro Histórico de la Ciudad de México. Muy buenas tardes, Dunia, gracias por tomarnos la llamada. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Dunia, ¿cómo se va a llevar a cabo? ¿Ya están organizados? ¿Qué es lo que va a suceder en el centro histórico con esta nueva reapertura? Pues sí, mira, como bien dices, el centro histórico pues es un lugar en donde se da muchísima concentración de personas por la gran actividad comercial que tiene, en ella tenemos poco más de 27,000 unidades económicas, y con la reapertura al semáforo naranja de estas 27,000 iniciarán sus actividades 21,000, ¿no? Entonces es muy importante que esta reanudación de actividades se haga con todas las medidas sanitarias disponibles para que el centro histórico y su gran actividad no presente o incremente los contagios en la ciudad y que nos ponga en una situación volver a cambiar de semáforo pero de manera negativa. Entonces, de ahí un planteamiento en el que se prevé una apertura ordenada y gradual con reconversión de la infraestructura disponible para darle más espacio a los peatones, dar más capacidad de movilidad sin que se encuentren frente a frente, y con esto también reducir los contagios. Explícanos un poco cómo va a ser esto, porque nos hemos imaginado el centro histórico es como una fiesta todos los días. Hay muchísima gente moviéndose, muchísimos negocios que dependen directamente de quienes van a comprar, de estas más de 2 millones de personas que tenemos ahí todos los días. ¿Cómo va a ser? ¿Unos negocios van a abrir unos días, van a ir por horas o cómo va a estar? Mira, como te decía, son varios planteamientos. El primero de ellos es el que ya les conté, el de se habilitan varias calles destinadas al tránsito vehicular para los peatones, y muchas otras se hacen con una combinación flexible. Esta combinación flexible va a estar ligada a la manera en la que abren los negocios. De estas 21,000 unidades económicas, queremos reducirlo a la mitad, que más bien son 26,000 por las actividades esenciales que tenemos aquí en el centro, reducirlo a la mitad con una apertura de pares y nones, de tal forma que los pares abrirán los lunes, los miércoles y los viernes, y los nones abrirán los martes, los jueves y los sábados, y la siguiente semana alternarán, y así sucesivamente hasta que pasemos y transitemos al semáforo amarillo, que ojalá que con la colaboración y solidaridad de los compañeros del centro y de toda la ciudad también, podamos avanzar lo más pronto posible, que se tiene previsto 2 semanas, que es el tiempo en el que tienen que seguir disminuyendo los contagios para cambiar de semáforo. Dunia, supongo que ustedes van a tener que estar haciendo revisiones para que los negocios tomen, obviamente, y lleven a cabo estas medidas de seguridad, que si hay apertura, por ejemplo, de restaurantes, verdaderamente solamente estén utilizando el 30% de su capacidad, etcétera. ¿Cómo van a llevar a cabo estas revisiones? ¿Ya lo tienen previsto? Sí, desde el inicio hemos tenido como muy buena comunicación y coordinación pues con varios establecimientos que a su vez nos ayudan a comunicarlo dentro de sus diferentes grupos, ¿no? El centro al final, aunque es mucha su actividad, es uno de los lugares en donde su comunidad está más organizada, ¿no? Entonces, desde el planteamiento inicial tuvimos la oportunidad de rebotarlo y de construirlo con ellos. Pero, de todas formas, se van a seguir haciendo las mismas medidas que hicimos durante el semáforo rojo, que son recorridos coordinados por la Secretaría de Gobierno, en el que participa la autoridad del centro histórico, y ahí en estos lugares en donde vemos que hay actividad comercial, le pedimos al INVEA que acuda a esos establecimientos en primer lugar para sensibilizarlos, para explicarles por qué se están tomando estas medidas. Ya en la segunda llamada pues será un tema de apercibimiento, y en una tercera, si es necesario, sancionan.
Dunia, ¿y qué pasa con el comercio informal? Porque también vemos que hay muchísimas personas que dependen de esta parte del puestito que se pone en el centro histórico, que a lo mejor vende elotes, que vende estos accesorios para el cabello. ¿Qué va a pasar con estas personas? Si la intención es evitar aglomeraciones, ¿cómo los van a ubicar a ellos? Pues es uno de los grandes retos que tenemos y de las principales preocupaciones que tiene el comercio establecido en el centro histórico, y en ese sentido la Secretaría de Gobierno también ha implementado un diálogo permanente con los diferentes liderazgos de comerciantes en el centro histórico, y les ha hecho ver que en la medida en la que cada uno ponga de su parte y cumpla con la parte de responsabilidad que le toca, es en la medida en la que vamos a contribuir al que el centro funcione adecuadamente y de manera segura, es decir, sin generar problemas de salud en el contexto de la pandemia que estamos. Entonces, para ello se dividió la zona en la que históricamente hay cierta tolerancia al comercio en la vialidad en 3 zonas, valga la redundancia, que estarán trabajando 2 días a la semana alternadamente, para con esto reducir el número de comerciantes que hay en la vialidad, y los mismos con reglas muy claras, ¿no? Que tienen que tener estructuras pequeñas, que nada más una persona puede estar trabajando por puesto, y que cada una de estas personas tendrá que tener cubrebocas, caretas y antibacterial también para pues la protección de ellos mismos y de sus propios clientes. Así es. Entonces, las calles se van a estar teniendo un solo sentido para los peatones, como tú nos decías, y obviamente supongo que habrá señalamientos para las personas que vienen en coche y que no van a poder utilizar estas vialidades para que se puedan movilizar por otras partes. Sí, desde ahora, inclusive parte de estas entrevistas son para eso, para comunicar a la población que el centro está parcialmente cerrado al tránsito vehicular, de 10 de la mañana a 6 de la tarde, y es importante decirlo para que tomen sus precauciones. Así también estará estipulado en los lineamientos que saldrán el día de hoy, para conocimiento también de las personas que acostumbran a transitar en vehículos por el centro, y también con las reglas muy específicas que rigen a los comercios del centro. Dania, finalmente preguntarte, ¿habría algunos negocios que ya no van a poder abrir de estas 27,000 unidades debido a la contingencia, que de plano, pues sí, se fueron a la quiebra, que ya no alcanzaron a liberarla? Pues mira, como tenemos una comunicación muy cercana con la comunidad del centro histórico, pues nos hemos enterado de varios negocios que lamentablemente por la situación económica y de la pandemia en la que nos encontramos no podrán reabrir sus negocios. Pero ya el dato exacto y preciso, una vez en el que se haga el cruce de los establecimientos que tienen permiso con los que saquen su cédula para poder abrir en semáforo naranja, y ahí nos daremos cuenta del universo que está en esa situación. Probablemente, y digo probablemente porque también nos hemos enterado de algunos negocios que, aunque sí tienen capacidad para poder abrir, no quieren hacerlo hasta que no estemos en semáforo verde. Claro. Bueno, Así Dunia, es. te agradecemos mucho estos minutos aquí en Mega Noticias TVC. Por supuesto, nos quedamos pendientes. Mañana, 30 de junio, ya es esta reapertura en algunos pues negocios del centro histórico. Estaremos viendo pues cómo se desarrolla esta jornada y si es que también acatan estas recomendaciones por parte del gobierno federal. Gracias. Muchas gracias. Y sí, mañana es la apertura al negocio a menudeo, pero hoteles y restaurantes hasta el 1 de julio, y las plazas comerciales y plazas de comercio popular hasta el 6 de julio. Qué bueno que haces la precisión, Dunia. Muchas gracias. Gracias por permitirme hacerlo. Hasta luego.